de Moisés Bravo, que es el papá de Tomasito. Querellante. Sí, querellante en la causa. El abogado Cristian Echaíz, que estuvo con nosotros en Buena Costumbre. Efectivamente, el mismo día, ¿no? Sí, el mismo día. El mismo día en la mañana. Bueno, agredieron su auto, le dieron patadas, rompieron espejos. ¿Por qué se podría justificar o cómo podría uno entender que las personas ofuscadas, frustradas probablemente, las emprendan en contra de un abogado que está ejerciendo su trabajo, que está haciendo lo que sabe, lo que debe, defendiendo los derechos de una de las partes? ¿Por qué le podrían tratar de pegar a un abogado que además iba con su hija a bordo del auto, en fin? Sí. Y por eso hemos querido invitar a conversar con nosotros a Francisco Rojo, quien es presidente del Colegio de Abogados de Concepción. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días, gracias por estar acá. Hola, muy buen día, Álvaro. Muy buenos días, Raúl. Gusto de saludarlo. Voy a apagar mi teléfono para que no se produzca una copia porque los atiendo a través del audio del computador. Agradecemos gusto de estar eso. con ustedes nuevamente en Buena Costumbre. Gracias, Álvaro. Gracias. Bueno, la pregunta es esta, presidente del Colegio de Abogados Francisco Rojo. ¿Cómo podría justificarse, comprenderse una agresión? ¿Cuál es la interpretación que el Colegio de Abogados hace respecto de esto? ¿Qué lo podría justificar? Mire, Álvaro, la violencia, así como pudimos ver en los medios de televisión, nunca tiene justificación. No tiene justificación. Nuestro país está afectado por una ola de violencia que afecta a niños, que afecta a mujeres, que afecta a etnias, que afecta a los abogados. Sí, Francisco, te interrumpo un poquitito porque vamos a volver al teléfono porque tenemos un problema con la conexión. Te vemos muy bien, pero te escuchamos más o menos. Así es que te van a llamar por teléfono. Si es que tienes lo tienes en off, o si lo tienes ahí, hablemos por teléfono para que se escuche mejor. Sí. Voy a vender el teléfono. Sí. Entonces. Lo que nos llama mucho la atención es además que la gente en realidad podría haber supuesto que podrían emprenderlas contra el defensor público, ¿eh? Porque fue el que finalmente allegó las pruebas que permitieron la resolución primero de la magistrada y en segundo lugar de la Corte de Apelaciones para haber dejado libre al único imputado del caso, que finalmente así fue lo que pasó. Él salió por otro lado, salió por la puerta B, podría decir uno, y por el ingreso donde la gente estaba ahí reunida, congregada, esperando que saliera el tío abuelo, sale el abogado Cristian Echaíz y bueno, le dieron de patadas al auto, trataron de romper los vidrios, rompieron espejos, en una situación bastante compleja, que además era previsible. Entonces uno pudo haber esperado que hubiera también alguna protección ahí para la gente que iba saliendo, pero ¿por qué pasa esto? Hay frustración, hay desconfianza en la justicia, la gente no cree finalmente. Ahí estamos contigo, Francisco. Ahora te escuchamos impecable. Sigamos con el análisis. Decías tú que la sociedad está en general agresiva, hay mucha violencia, y esto quizás podría explicar lo que pasó con Cristian Echaíz. Sí, no tiene retorno, parece, Francisco Rojo, no nos está escuchando. A ver si podemos arreglarlo esto definitivamente para tener un contacto fluido y podamos escuchar la opinión del presidente del Colegio de Abogados de Concepción, que en esa condición hoy día llamamos a Francisco Rojo. ¿Nos escuchas ahora, Francisco? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Dale nomás, por favor. Ya. Mira, como le señalaba John, Álvaro, la violencia no tiene justificación, menos en un país democrático como el nuestro. Pero, sin embargo, por distintas razones, hoy día estamos en una situación de violencia generalizada, o sea, porque tiene caracteres generales, digamos, respecto de los niños, respecto de las mujeres, situaciones que se repiten una y otra vez, y ahora lo hemos comprobado en una agresión a un abogado que se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones, que además en su auto estaba su hija, su auto fue atacado, fue golpeado, trataron de ingresar al auto, la hija del colega quedó muy afectada, tuvo que solicitar asistencia médica. Entonces no hay ninguna justificación para quien está ejerciendo su trabajo como auxiliar de la Administración de la Justicia, que somos los abogados,
no puede ser objeto de este tipo de agresiones, digamos. Y creo que hay una falla también en el sistema de acceso de los abogados a la cárcel pública, al servicio médico legal, que no tiene las debidas precauciones, los debidos resguardos para los abogados. Es lamentable, pero creo que eso debiera de alguna forma solucionarse. Yo creo que puede organizarse esto de tal manera que los abogados que van a la cárcel pública en general o al servicio médico legal tengan algún grado de protección, porque como en el caso que estamos hablando de tanta exposición mediática, personas con baja educación, con poco control, poca contención, pueden sentirse tentados a agredir a cualquier persona sin ningún miramiento, sin ninguna consideración, de la forma cobarde como ocurrió en esta oportunidad. Abogado Francisco Rojo, presidente del Colegio de Abogados de Concepción, uno está bien, yo creo que lo que plantea usted respecto de las condiciones para el ejercicio del trabajo podrían eventualmente mejorar, pero respecto de este caso en particular, ¿no cree usted que podría explicarse esto por la forma en que se expusieron los hechos? No solo en los medios de comunicación, que uno ahí podría tener una opinión también respecto del tratamiento que algunos de ellos le dieron al asunto, sino que también en las expresiones que virtió el propio fiscal, José Ortiz, cuando él manifiesta su certeza de que el tío abuelo de Tomás es efectivamente el responsable del asesinato de su sobrino nieto. Lo reafirma. Después la fiscal, cuando la nombran a la fiscal regional del Biobío, aparece horas antes de que tengan que hacerlo ante la Corte de Apelaciones, sosteniendo que existen nuevos peritajes a los que no habían tenido acceso cuando se alegó en la audiencia de formalización de cargos, que ahora sí los tenían, y que esto dejaría de manifiesto la responsabilidad criminal del tío abuelo en la muerte de su sobrino nieto. ¿No cree usted que esta nueva forma del litigio penal en Chile también podría influir, y en este caso particular, en el ánimo de las personas, en la exacerbación del ánimo de las personas que también podría no confiar en la justicia al final, abogado? Mira, Álvaro, lo que pasa es que efectivamente este caso viene a ser una consecuencia, una consecución de una tendencia de agresión a los niños, de agresión a las mujeres. Entonces, efectivamente, los problemas de comunicación, los problemas de estrategia con que la Fiscalía se ha encontrado de parte de su propio personal, claro, produce molestia, produce una suerte de indignación que además está, digámoslo también, patente en el aire, digamos, y para que alguien pueda tener, o más de alguien pueda tener alguna reacción violenta. Pero la violencia es siempre el camino equivocado, y se demostró en esta oportunidad, digamos. ¿Qué responsabilidad tiene el abogado querellante? ¿Qué responsabilidad tiene en representación del padre, que está buscando la verdad en su trabajo? ¿Y qué responsabilidad tiene la hija de él? Entonces, claro, vivimos tiempos que son tremendamente tumultuosos. Entonces, claro, la Fiscalía no ha hecho aparentemente un buen trabajo acá. Se ha olvidado que la máxima que lo debe orientar es investigar para detener y no detener para investigar, como ocurrió en este caso. Se ordenó una detención en forma anticipada, sin tener todos los peritajes. Entonces, claro, hubo un error en la Fiscalía y la gente se levanta contra esto, pero no puede ser que tengamos una reacción violenta contra los abogados. O sea, el tema de medios de repente hace que, y estas fallas en la Fiscalía, que pueda reaccionarse de cualquier forma, digamos. Cuando se abren los caminos de la violencia, se acaban los caminos de la razón. Abogado, de aquí, porque esto es a uno de los querellantes en un caso con alta exposición mediática, pero si hubiese sido, como planteaba Álvaro, la defensa, también en el fondo
lo que se cuestiona es que sea una persona haciendo su trabajo el que es agredido o agredida. Entonces, ¿qué podemos y cuáles son las acciones que ustedes van a adoptar como colegio de abogados? Aparte de lo que nos planteaba hace un rato, ¿va a haber acciones legales? ¿Va a haber alguna medida en ese sentido? Mire, inmediatamente ocurrieron los hechos. Estos fueron denunciados a Carabineros, ¿ya? Lamentablemente, de acuerdo a lo que conversamos con Claudio, para manifestarle nuestra solidaridad y nuestro apoyo y preocupación por lo que había ocurrido, nos relató Cristian que había un vehículo de Carabineros que estaba en el mismo lugar, a quienes se les informó de esta agresión y lamentablemente el vehículo o el personal policial no adoptó ninguna medida, ¿ya? Ahora, como ya existe una denuncia, lo que comprometimos con Claudio es darle nuestro apoyo en la tramitación de la denuncia, ingresar querella y todo lo que sea necesario para la investigación de los hechos y sancionar a los responsables. Hay registros de videos, de cámara, sí, claro. De manera que esto no puede ser considerado como una situación normal. Abogado, hay que denunciarla, hay que querellarse, hay que obtener la sanción a quienes correspondan. Abogado, disculpe, pero lo que usted está diciendo es que en los incidentes en los que fue víctima el abogado querellante Cristian Echaíz, a la salida de la cárcel El Manzano, es decir, cuando se estaba traspasando el límite entre el interior de la cárcel y el exterior, es decir, el área pública, fue agredido por algunas personas, porque tampoco era una turba gigantesca. No, era un grupo. Era un grupo muy pequeño. ¿Había un furgón de Carabineros que no hizo nada por evitar la agresión? Mire, esa es la información que nos dio Cristian, ¿ya? Eso es una situación que debe investigarse, ¿ya? Pero aparentemente eso fue lo que ocurrió, digamos. ¿Y qué podría explicar? No está identificado el vehículo de Carabineros, pero las cámaras pueden entregar más información sobre esa materia. Perfecto, abogado. Entonces, ¿y a qué penas podría arriesgarse? Porque hay particularmente una mujer que se identifica claramente, sí, que es la que la emprende contra el espejo del auto de Cristian Echaíz. Salió en todos los medios, en la tele, en las redes sociales, y uno ahí se dio cuenta que no es que hubiera mucha gente, digamos, tampoco era una turba, una cosa tremenda. ¿A qué penas podrían, digamos, arriesgarse si es que se iniciara un juicio o simplemente esto constituye una falta, abogado? Mire, se han producido modificaciones en el Código Penal respecto de este tipo de delitos, ¿ya? Yo ignoro exactamente cuál es la pena que arriesgan, pero hay figuras específicas que abordan esta materia y es interesante, es muy importante que se recurra a ese tipo penal para los efectos de obtener la máxima sanción. Sí. Abogado, fíjese que una última reflexión, y ya saliéndonos del caso específico que estamos conversando, ¿no cree usted que también de parte de las personas, de los chilenos y de las chilenas, existe falta de confianza en el sistema penal chileno? Sobre todo cuando hay algunos canales de televisión que se dedican a investigar, porque uno no cree que esto sea la generalidad, uno piensa que esto es la excepción. Por ejemplo, el día sábado mostraron un reportaje en televisión respecto de unos achorros, estos lanzas que se dedican a robar celulares, en fin, en una comuna de Santiago. Y ahí se establecía el caso de estos que habían sido detenidos N veces y que incluso después de la última detención que había sido grabada por este canal de televisión, mostrada, volvían a la calle. Ya estaban libres de nuevo. Entonces, ¿no habrá también una sensación de parte de las personas de una cierta impunidad respecto de quienes son delincuentes y que entran y salen? O sea, que no se le puso freno a la puerta giratoria como se comprometió el presidente Piñera en uno de los eslóganes de campaña el año 2018. La puerta giratoria está funcionando, pero a chorro. Mire, efectivamente hay una sensación de cierta
de que no hay la debida investigación de muchos antecedentes, de muchos casos, de la más diversa índole, ¿ya? Y la Fiscalía de repente a nivel general puede tener situaciones de falencia investigativa, como creemos que ha ocurrido en este caso, falencias de procedimiento. Y la gente cada vez más consciente de su derecho, cada vez más sensible, cada vez más con esa sensación de ser violentada. Lo hemos visto que estas niñas menores de edad que han resultado fallecidas de una forma violenta con motivo de los asaltos, hay una mala sensación de indefensión, de falta de sanción a las personas responsables de los delitos. Eso no, es innegable, digamos. Y eso debiera traducirse en registro por parte de la Fiscalía y una revisión completa también de cómo se nombran nuestras autoridades en el más alto nivel de la Fiscalía, porque de repente puede ser otras materias que debieran tener en consideración. Pero es efectivo lo que usted señala, Álvaro. Pero es innegable. Abogado, fíjese que viniendo más acá todavía, en la zona de Quidico se han quemado 50 viviendas y no hay responsables, no hay detenidos, no se logran reunir las pruebas. Se han quemado decenas de camiones, maquinarias forestales, etcétera. Y también respecto de otros casos que están más bien vinculados con delitos de cuello y corbata, que quedan sin culpables, las investigaciones se cierran. ¿No será que el Ministerio Público no es capaz de actuar para que la gente que tiene responsabilidad criminal en los más diversos hechos sea efectivamente condenado? Porque la gente le echa la culpa a los jueces, los jueces fallan, en fin, pero los jueces fallan en función de la información que reciben, de las pruebas que presenta la Fiscalía. Sí, mire, Álvaro, yo creo que efectivamente la Fiscalía ha presentado una serie de limitaciones en la investigación de los hechos a los que usted se está refiriendo, ¿ya? Las detenciones que ha habido en la zona afectada por las manifestaciones mapuche, por los ataques que se han producido, los incendios, no han tenido una respuesta adecuada de parte de la Fiscalía. Que las investigaciones han sido de pocos resultados, de muy poca eficiencia, por no decir de nula eficiencia, nulos resultados. Entonces, por otro lado, también es cierto que hay en los problemas que usted plantea un tema de orden político, temas de orden social que se vienen arrastrando desde hace décadas, por no decir siglos. Entonces, esas materias deben ser abordadas a nivel político. Y lamentablemente el abordamiento de esos temas ha quedado de lado. Si en algún momento hubo un intento en este último gobierno de sostener conversaciones a nivel de las comunidades mapuches, después del caso Catrillanca, la situación cambió totalmente. El gobierno se olvidó de conversar y ha tenido esta idea de solucionar o pretender una actividad, una respuesta a través de querellas que ya todo el mundo sabe que no tienen ningún resultado. Yo creo que estas materias deben ser abordadas, pero lamentablemente también, después del caso Catrillanca, la confianza en la autoridad política ha llegado a sus más bajos niveles. Entonces, es muy difícil que el actual gobierno pueda tener un resultado exitoso en el abordamiento integral de esta situación. Entonces, la Fiscalía, igual como ocurrió en la expresión social, además de sus limitaciones propias, cuando estas manifestaciones son de orden tan general, y en el caso de la zona mapuche, que es difícil de controlar, y claro, resulta totalmente sobrepasada, pero no solamente por sus propias limitaciones, sino que por las características del proceso de que se trata. Bueno, abogado Francisco Rojo, presidente del Colegio de Abogados de Concepción, muchas gracias por esta conversación matinal aquí con buena costumbre, y estamos en comunicación en cualquier minuto, abogado. Gracias. Gracias a ustedes, Álvaro, Joyce. Buenos días. Muy buenos días.